Avanzamos en este expreso Bío Bío también con lo que está sucediendo en la emergencia. Tomamos contacto con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien está en la región de Coquimbo. Ministro, entendemos que acaba de sobrevolar la zona. Buenas tardes. Sí, buenas tardes Loreto, buenas tardes Pablo. Efectivamente acabamos de volar la zona con la Fuerza Aérea, con el delegado, el ministro de Obras Públicas, Luis de Grange. Básicamente lo que hicimos fue sobrevolar la cuenca del Elqui entre La Serena y un poquito antes de Vicuña. Nos alcanzamos por condiciones meteorológicas llegar hasta Pisco Elqui, Paiguano, que hasta donde se entiende el tema, pero pudimos tener una panorámica bastante completa de ese curso, que es uno de los ejes con problemas. Recuerden que tenemos varios. Sí, claro. Ahora, ministro, de acuerdo al sobrevuelo y permitiendo tener esta mirada y usted ya llevando varias horas en la zona, ¿qué evaluación se hace de la situación? No, estamos en una situación muy compleja, con un desborde sistémico del eje principal, que es el Elqui, pero también de los afluentes, que son las quebradas. Esas quebradas, los desbordes nos han inundado casas, nos han cortado caminos. Indicamos 7 puntos de corte camino, que son localidades que quedan aisladas, la configuración que tiene. Uno de ellos, un puente importante que se cayó, ya eso va a ser una obra mayor, y ese puente ha dejado aislado toda un área que está asociada a todo lo que es la comuna de Vicuña, que es una comuna muy grande. Tenemos en la ciudad también inundaciones con rebalses de agua servida en el Olivar. Tenemos localidades aisladas como el Islón. No, estamos en una situación bastante compleja, le diría yo. Sí, y después de este sobrevuelo, ¿la situación ustedes la evalúan peor como la percibían? No, siempre uno, y esto pasa en todas las catástrofes, percibe peor el momento en que estamos lidiando con el tema, porque nos llega mucha información. Sí. En general, la información que llega cuando hay alguien, por ejemplo, hay un bombero que está perdido, que nos pasó, se asume lo peor, y en realidad los bomberos están entrampados en un barro para tratarlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que las noticias son mejores. Pero lo que estamos viendo en cuanto al daño en infraestructura, el anegamiento de localidades y barrios, acá hay mucha parcela de grado en el Valle del Elqui, eso es bastante significativo. Ahí tiene un daño importante, y sobre todo, yo le diría, lo más importante, Loreto, es la aislación. O sea, acá este desborde lo que ha hecho básicamente con las quebradas activadas y con los ríos y todos los cursos fluviales activados, es como, imagínense, cercenar todo el sistema de redes de conexión de todos los poblados con... Sí, ahí estamos en comunicación con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que nos estaba contando... Ahí está, ministro, sí. Lo perdimos un instante. ¿Ministro? ¿Ministro? ¿Aló? Sí, ahí sí. Sí, lo perdimos en Sí. las últimas frases, sí. Sí. Yo diría que esa es la prioridad. Eso fue un eje. En la tarde vamos a sobrevolar hacia lo que es Coquimbo, porque ahora fuimos solamente a Serena, Vicuña, vamos a ir Coquimbo Valle, y ahí tenemos también varios sectores, La Varilla. Sí, ¿Tenemos alguna dificultad? Hay tema de conectividad y se entiende. O le está entrando un llamado, el ministro alguien lo está llamando, porque estábamos conversando con él, nos contaba que ahora por la tarde van a sobrevolar la zona de Coquimbo y de Ovalle. Claro, y que las preocupaciones son los aislados. Reiterar que en el balance que se hizo en la mañana en Senapred eran más de 99.000 personas aisladas, ¿no?, en toda la zona de la emergencia, y también, bueno, el ministro Poduje, que viene bajándose de un primer sobrevuelo que hicieron... Hizo junto con el ministro de Grange. Exacto, por la cuenca del Elqui, no alcanzaron a llegar a Pisco Elqui, esa zona. Ahora sí, ministro. Pero estaban sobrevolando eso también. ¿Ahí recuperamos al ministro? Sí. No, la señal está muy mala. Usted sabe que tenemos condiciones acá complejas de comunicaciones. Como le decía, en la tarde vamos a hacer otro sobrevuelo en el otro eje que es complejo, que es la conexión entre Coquimbo y Ovalle, y luego en el Limarí, que es la cuenca del Limarí, que también tiene problemas, y probablemente mañana la del Choa, pero no sé todavía cómo hacer eso. Y en Atacama también estamos con problemas, en Huasco, en Vallenar, y estamos en contacto con nuestro equipo allá para que nos vayan informando de todo lo que ha sido este frente. Ha golpeado fuerte la ciudad. Lamentablemente, ministro, las condiciones de clima no mejoran para la zona de Coquimbo, tampoco para la zona sur de Atacama. Va a seguir la lluvia hasta mañana. ¿Esto cuánto más podría empeorar la situación de los aislados? Miren, lo importante ahora es hacer los puentes aéreos que está haciendo la Fuerza Aérea, aprovechando que hay luz y que está lloviendo poco.
En el helicóptero sí se movía harto por el viento, hay viento, y eso nos impidió llegar hasta Paiguano y Piscoelqui, donde están, digamos, hoy día más gente aislada. Y el otro Montepatri y Punitaqui, que en la tarde irían ahí otras unidades. Pero yo diría que hay una coordinación con helicóptero de conectividad para poder recuperar la señal, digamos, y avisar a la gente que la autoridad está ahí presente, que es lo más importante cuando se produce la angustia del corte de ruta y además no hay comunicaciones y además no hay luz en muchos casos. Claro. Entonces lo importante ahí es que llegue un helicóptero y que vaya la gente a decir, mire, estamos acá, ustedes están dentro de nuestro radar y estamos recomponiendo la conectividad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros como Ministerio de Vivienda y como Ministerio de Obras Públicas acá en la base de operaciones que tenemos en la Seremi. Claro, que ambos, los dos ministros hicieron este sobrevuelo y preguntarle también, obviamente ahora hay que enfrentar la emergencia, ¿no? Hay personas que todavía no han sido ubicadas, en fin, pero lo que alcanzaron a ver también con su par de Transporte y Obras Públicas, el daño es bien importante, se va a demorar bastante tiempo y bastantes recursos para volver a retomar la conectividad, los caminos, las viviendas también. No, acá estamos hablando de una inversión muy importante en infraestructura y conectividad y además, Loreto, bueno, lo que tenemos es que en muchos casos, como no ha habido un control del desarrollo urbano, estos loteos irregulares o parcelas de grado han avanzado a los bordes de los ríos. Entonces hay que prohibir esos accesos, hay que reforzar los enrocados en varias partes del río. El Elqui se salió en zonas completas con radios de salida de casi 600, 1 kilómetro de desborde, anegando casas y todo. Entonces vamos a tener que canalizar, vamos a tener que recuperar la conectividad y van a ser inversiones importantes, sin duda. Sí. Sí. Perdón, para ese punto, porque hemos hablado con muchos alcaldes, gobernadores, delegados, en fin, y se repite este tema de las parcelas de agrado. En parte, evidentemente, es una lluvia que no estábamos acostumbrados, hay fenómenos atmosféricos, en fin, pero también tienen culpas estas parcelas de agrado que fueron autorizadas o que se instalaron en distintas zonas. Obviamente, acá el Servicio Agrícola Ganadero aprueba parcelas de agrado como quien aprueba plantaciones de choclo, ¿ya? Y estas parcelas de agrado se ubican en cualquier parte directamente. O sea, nosotros tenemos una área más afectada, que está entre Ovalle y La Serena, es un área de parcelas y de loteos irregulares, donde una de las loteadoras fue incluso detenida por hacer esto, porque son ilegales. Sí, claro. Entonces, evidentemente tenemos un problema. Muchas casas no tienen permiso, y las que tienen permiso, esos permisos fueron entregados por las direcciones de obras municipales en zonas que el mismo plan regulador define como zonas de riesgo. Entonces, ahora, no es materia de verlo ahora, porque ahora tenemos que pero una vez que nosotros recuperemos la situación de emergencia, normalicemos la conectividad del territorio y el abastecimiento y empecemos la fase de reconstrucción, por así decirlo, vamos a tener que tener, con respecto a las parcelas, varias modificaciones. Nosotros estamos con un proyecto de ley para prohibir los loteos irregulares, que son los loteos de venta y cesión de derechos, pero en parcelas de agrado se trató de hacer un proyecto de ley, era muy complejo, quedó durmiendo en el Congreso, pero hoy día necesitamos urgentemente regular ese tipo de asentamientos, porque otra cosa, Loreto, es que cuando se rebalsan, o sea, cuando se inundan estos sectores, se rebalsan las fosas, claro, porque estas parcelas de grado no tienen alcantarillado, tienen fosas sépticas. Entonces, al rebalsarse las fosas, lo que se puso son aludes de fecas con barro que quedan ahí por semanas. Entonces, hablaba con la Seremi de Salud, que ya están trayendo vacunas, protocolos para tratar esta tierra, porque esta tierra queda en suspensión, cambia el clima. Entonces es muy compleja la situación de los asentamientos irregulares que tenemos, que no son solo tomas. En el caso acá, en Valparaíso y Viña eran tomas. Acá estamos hablando de parcelas y loteos irregulares en casi todas las zonas que vimos con afectación. Ministro, de acuerdo al balance que se hizo hoy por la mañana de Senapred, digo, el balance que se hizo a eso de las 8:30 de la mañana, 35 viviendas destruidas, 1.154 de daño mayor, 14.000 de daño menor y 1.400 en evaluación. O sea, la cantidad de recursos que se van a tener que utilizar en la reconstrucción son importantísimos. Y yo le agregaría una cosa, Pablo, que acá, por supuesto que la casa siempre tiene un recurso, pero acá tenemos que reconstruir puentes, badenes, construir los enrocados que nunca se hicieron, ¿ya? Pavimentar caminos que al ser de tierra fueron arrasados y descontinuaron pueblos, porque esto es un área metropolitana. Hay que entender que La Serena, Coquimbo, es un área metropolitana que funciona con Ovalle y Vicuña. Esto es un sistema metropolitano de 600.000 habitantes, que muchos de ellos están dispersos en pequeñas localidades muy lindas, en medio de los valles, las quebradas, pero conectadas con caminos muy precarios de tierra. Todos esos caminos fueron borrados
cuando se activaron las quebradas. Entonces, por eso que tenemos tantas zonas aisladas. Entonces, en algunos casos vamos a tener que hacer pavimentaciones, en algunos otros casos vamos a tener que hacer ripio, enrocados del Elqui. O sea, el Elqui se salió en muchos puntos generando estragos, y ahí tenemos que revisar la obra. O sea, estamos hablando de una inversión muy significativa en infraestructura. Sí, más que en vivienda. Sí, pero y terminando, ministro, sabemos que que tiene que hacer otro sobrevuelo, en fin. Se decreta esta zona de catástrofe en la región de Coquimbo, en la provincia de Huasco. Hay algunos alcaldes que decían que lo estaban pidiendo hace mucho tiempo, que se tardó. ¿Y cómo está la comunicación también entre los alcaldes, gobernadores con el Ejecutivo? Mire, yo acá hablé con la alcaldesa de La Serena anoche porque tuvimos un drama bien complejo, y como estábamos en el Cogrit, cerca de las 2 de la mañana había una familia que estaba aislada en un sector. Nosotros estábamos con el prefecto de la PDI, con bomberos, se desplazaron de inmediato. Esa familia pudo ser rescatada. Estamos en contacto con la alcaldesa de La Serena, estoy en contacto con el alcalde de Ovalle. No hemos podido tener contacto con el alcalde de Coquimbo todavía, y con el gobernador tampoco. Él se quejaba de eso mismo, sí. Nosotros, mire, puede que hayamos tenido un error, porque nosotros el presidente nos pidió que nos desplegamos muy rápido. Yo llegué ayer a Ovalle, a las 3 de la tarde me vine en vehículo, ya en auto, y fuimos parando en otros sectores. Entonces ahí, claro, pero yo después le escribí al gobernador y le dije que él estaba invitado a participar en todas las actividades que teníamos en el Senapred. Al final no llegó, estuvimos hasta las 3 de la mañana, y ahora entiendo que tampoco ha aparecido. Pero nosotros estamos, obviamente, con toda la disponibilidad de trabajar con todas las autoridades, particularmente con los alcaldes, que son muy importantes, y con el gobernador, que también nos tiene que aportar una gran cantidad de recursos para arreglar estos problemas, porque él tiene muchos recursos. Perfecto, le queremos agradecer al ministro de Vivienda, Iván Poduje, que se viene literalmente bajando el helicóptero de este sobrevuelo. Vamos a quedar muy atentos a lo que pase por la tarde, ministro. Gracias, ministro. Que estés muy bien. Chao, Loreto. Chao, Pablo.